Vida nueva. En el cambiante mundo de hoy, lleno de retos y desafíos, el hombre busca sabiduría y seguridad para construir su proyecto de vida. El Evangelio de Cristo siempre tiene respuestas luminosas y verdaderas frente a las grandes preguntas que hoy nos formulamos. Ante la soledad, el desamor, la crisis moral y espiritual, las enfermedades emocionales, el cambio de época, la destrucción de la familia. Te invitamos a tener una vida nueva para que encuentres una manera distinta de mirar tu existencia, tus relaciones, tu trabajo, tu propia historia. Te esperamos. He querido hacer una reflexión preguntándote y preguntándome yo mismo cuál es la sanación más importante en la vida. Bienvenidos pues a esta reflexión y de entrada compartamos que de los médicos aprendemos que un diagnóstico adecuado de la enfermedad es más de la mitad en el tratamiento y en la buena recuperación de una enfermedad. Dicho de otras palabras, diagnosticar adecuadamente una enfermedad es camino seguro de sanación. También en sentido contrario, las abuelas nos decían, con su sabiduría proverbial, que a uno la última no se la conocen, hablando de la última enfermedad de la que uno se muere, y no se la conocen efectivamente porque no saben cómo tratarla, y de pronto después de la muerte se empieza a especular, a teorizar por qué fue que faltó esta persona. Esa famosa frase es que definitivamente a uno la última no se la conocen. Pero en esta parte introductoria quisiera decir que nos deslumbran los avances de la medicina, los avances científicos, los avances tecnológicos que son capaces de responder a las viejas enfermedades de toda la vida y sobre todo a los nuevos virus, las nuevas bacterias, las también llamadas enfermedades huérfanas o de origen desconocido, y encontramos toda esta realidad. Valoramos y admiramos todo lo que hoy se hace en terapia cognitiva, lo que se hace desde la logoterapia, desde el psicoanálisis, desde tratamientos con todo tipo de tecnologías de última generación. Pero todo esto apunta mucho como a la sanación orgánica, material, y a la sanación psíquica, de pronto en las terapias psicológicas, psicoanálisis, logoterapia y demás. Pero pregunto yo, ¿quién se preocupa de cuidarnos espiritualmente? ¿Quién sana esas heridas interiores o más profundas que hay en la vida? Yo quiero, a partir de esta pregunta, plantearte una reflexión y darte 3 claves de sanación interior, porque a veces vamos con frecuencia a donde el médico y nos hacemos tratamientos y nos tomamos pastillas y cuidamos una dieta, pero como decían las abuelas, hay que mirar aguas arriba. Y hoy en una primera de 3 claves sobre la sanación más importante, que es la interior, te quisiera decir que estamos llamados a sanar primero adentro y luego afuera. Esta intuición la descubro cuando leo a San Marcos en el capítulo 2. Y cuando, iniciando esos versículos de ese segundo capítulo de San Marcos, Jesús le presentan en una casa abigarrada, apretada, llena de gente. Abren las losetas del techo y descuelgan a través de 4 cuerdas a un paralítico. Lo primero que hace Jesús cuando colocan en presencia la fe del tullido y por la fe precisamente de los que lo acompañaban, le dice: tus pecados quedan perdonados. En el fondo Jesús, aunque lo evidente es la parálisis física, está en una camilla, Jesús lo primero que sana, porque entiende que lo más importante es perdonarle sus pecados, sanarlo interiormente.
Y esto nos hace pensar en una conocida expresión de las abuelas. La fiebre no está en las sábanas, la fiebre está en el enfermo. Y uno a veces atiende un problema desde la exterioridad, desde la superficie, desde lo de afuera. Pero Jesús, el Hijo de Dios y el hombre más sabio que ha pisado esta tierra y que jamás ha conocido la historia humana, cuando tiene la evidencia de un hombre, porque es absolutamente palpable, manifiesto, un hombre tullido en una camilla, lo primero que hace no es sanarlo de su parálisis física o material. Lo primero que hace Jesús es sanarlo en su corazón, suprimirle el pecado de su vida, mirar que él puede salir adelante. Luego, en un segundo momento, ante la incredulidad de escribas y fariseos, y para probar que él tiene poder de sanar interiormente, le dice: ponte en pie, toma tu camilla en la que has estado postrado por años y años de tu vida y echa a andar, vete para tu casa. Esto nos pone a pensar y no nos podemos, al ejemplo de los fariseos y de los escribas, escandalizarnos, porque Dios en Jesucristo busque primero nuestra sanación interior antes que la sanación exterior, aunque la curación del cuerpo sea más visible, más vistosa, más espectacular, más de show si se quiere. La sanación más importante del ser humano es en su corazón. Viene una segunda palabra y Jesús, al sanar el pecado del paralítico y decirle: quedas perdonado de tus faltas, de tus pecados, Jesús de manera casi explícita está reconociendo que la gran tragedia en la vida del ser humano es el pecado. El mundo hoy no quiere saber de esta palabra. Mucha gente dice: pecado no existe. Eso es una invención, una fabricación de las religiones y de la Iglesia Católica y no sé qué. Pero cuando tú vas por la calle y ves la injusticia, cuando ves un acto de violencia, cuando has sabido de las guerras en la historia humana, cuando ves el hambre de las personas, cuando ves las intrigas, las envidias humanas, cuando ves la soledad, las rupturas conyugales, la desunión familiar, las envidias y rivalidades en las oficinas y lugares de trabajo, tú no puedes decir que el pecado es una invención. Tú no puedes decir que el pecado es una fabricación de la Iglesia Católica o del cristianismo. La palabra pecado, que en su etimología más o menos significa no acertar, no dar en el blanco, equivocarnos, fallar. En el fondo hace alusión a que uno en la vida se puede equivocar de muchas maneras, pero la gran equivocación de la vida es vivir en el pecado. Por más que el ser humano grite y reivindique su libertad, y eso está bien, el pecado existe y de alguna manera, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello, somos esclavos del pecado. Yo coloco cuatro expresiones universales de lo que es el pecado en la vida de un individuo, en una familia, en una sociedad, en una nación. El pecado del egoísmo. Uno a veces no reconoce que es egoísta y uno necesita ser sanado. Te lo diré de corazón. Somos enfermos por el egoísmo o enfermos de egoísmo. Eso nos hace individualistas. Eso nos hace indiferentes frente al sufrimiento de los demás. Nos hace indolentes, incapaces de sentir el dolor del otro,
de compadecernos del otro. No me digas que el pecado no existe y el egoísmo ha roto matrimonios, el egoísmo impide la solidaridad, el egoísmo paraliza la obra de la justicia, el egoísmo no nos permite ser caritativos. El egoísmo ha llevado a que esta ciudad, a que esta sociedad, a que estas naciones vivan de una manera tan inequitativa, porque pensamos en nosotros antes que en los otros. Primero nosotros, luego los otros. La corrupción es un acto de egoísmo. Yo pienso en mí, los dineros públicos o los dineros de una empresa, el bienestar personal. Pero en ese segundo punto, una manifestación también del pecado es, además del egoísmo, el orgullo. Cuando falsamente te sientes un pequeño Dios. El orgullo uno lo enceguece, es como una venda en los ojos. El orgullo endurece el corazón y te hace fuerte con los demás sin darte cuenta. El orgullo, como lo ha dicho tantas veces el Papa Francisco de la Iglesia, nos hace autorreferenciales. La iglesia del medioevo por 1000 años fue una iglesia principesca. Quiso imitar cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, clero. Quiso imitar como esos estilos cortesanos de cortes medievales, donde el líder religioso era el rey, los intermedios eran el clero y el pueblo sencillo eran los de abajo. Eso no es lo que quiso Jesús, y hoy la iglesia es humillada, la iglesia es despreciada, la iglesia es mirada con cierta indiferencia, quizás porque años atrás la iglesia fue clasista, de clases, la iglesia fue racista en la elección de vocaciones, y la iglesia fue orgullosa. Y esa no es la iglesia de Cristo, la iglesia del Evangelio. Esa es una iglesia de los hombres, y a la imagen y a la escala de los hombres, pero no a la imagen y a la escala del Evangelio. Somos orgullosos, y es un pecado del que tenemos que sanar. Y yo siento que a la raíz de muchos conflictos humanos está el tema del orgullo herido, del orgullo que mira su propia verdad y del orgullo que es incapaz de reconocer la razón y la verdad que le asiste a otro. Por eso Jesús viene a sanar el pecado del egoísmo, del orgullo, pero también Jesús quiere sanar un pecado universal, el rencor. Ver una persona rencorosa y es triste. Una persona rencorosa es amargada. Una persona rencorosa es endurecida. Una persona rencorosa es tóxica, dañina, muy fuerte con los demás. Las personas con odio, con rencores, son violentas. Empiezan guerras, son cizañeras, son dañinas. A metros o a kilómetros de ellas, si puedes. El mundo se divide entre personas muy sanas, muy tranquilas, y personas que han dejado llenar su vida de resentimientos, de rencores. Siempre lo repetiré, un discurso político, un discurso académico, un discurso ideológico, donde haya odio, es un discurso sin verdad. Porque donde hay amor hay verdad, donde hay odio hay mentira y manipulación. No dejes que una persona, por la subjetividad de sus rencores sociales, de género, de edad, como hemos hablado en algún otro programa, te contaminen. No te compres los rencores de otros, así sea de tus papás, de tus abuelos, de tus jefes, de tus ancestros. No compres las guerras de otros.
Termino este segundo punto mostrando que eso es verdad. La gran tragedia del ser humano es el pecado, aunque hoy nos parezca que eso pecado, no, hay que hacerlo todo, esto no tiene problema. Y no hablamos ya de egoísmo, no hablamos del pecado de orgullo, no hablamos del pecado del rencor o resentimiento, que se puede tener su expresión máxima en el odio que busca destruir y matar. Hablemos del pecado de la codicia. La vida para muchas personas se vuelve conseguir, atesorar, acumular. Y el codicioso y el ambicioso endurece su corazón, no ve la necesidad del otro, se vuelve injusto, se enceguece para reconocer donde hay dolor en otro. Sin darse cuenta se vuelve opresor y explotador del otro. Cuando yo veo esta volatilidad política en nuestras grandes naciones latinoamericanas, en el fondo uno dice, estos giros políticos tan abruptos a derecha o izquierda, es el grito de una sociedad que dice, hay explotación, hay opresión, hay corrupción. Y en el fondo la gente no busca X o Y candidato, busca un cambio para sus vidas. Puede que a veces no se dé, muchas veces no se da, o es un cambio para empeorar en lo político. Pero el fenómeno humano, y si se quiere espiritual de las sociedades, es que la codicia de unos ha privado de oportunidades a otros. La ambición de unos ha excluido de los bienes terrenales a otros. Y esto, en el fondo, se vuelve una esclavitud, el tener, el acumular, el poseer. Por eso te digo que Jesús, cuando sanó el paralítico, lo primero que hizo fue sanarlo de su pecado, porque era más grave que una parálisis de las piernas. De hecho, el pecado es la gran parálisis para hacer el bien en la vida, la gran parálisis para amar, servir y gastar la vida por los demás. Pero terminemos nuestra reflexión ya no con la primera clave que Jesús sana de adentro hacia afuera, no con la segunda clave donde Jesús nos descubre y nos lleva a tomar conciencia de que la gran tragedia del mundo y de la humanidad es el pecado. Más allá, dice, es que el hambre lo origina el pecado, es que la injusticia lo origina el pecado, es que la guerra lo origina el pecado, es que la inequidad, la falta de oportunidades es fruto de una raíz interior y más profunda, el pecado. Termino con una tercera palabra, y es que Jesús le dirá a quienes acompañaban al paralítico y al mismo enfermo sanado, por tu fe has sido curado. Y hoy te lo digo no solo como sacerdote, sino como cristiano y como hombre. Solo somos sanados como humanidad por el poder de la fe. Te lo repito diciéndolo lentamente. Solo puede ser sanado por el poder de la fe. La fe es esa actitud de vida, esa conciencia personal y muy profunda del amor inquebrantable, del amor incondicional de Dios. Y cuando uno tiene esa conciencia clara en la vida, cuando uno tiene esa certeza interior de que Dios inquebrantable, incondicionalmente me ama, y porque me ama me guía, porque me ama me sostiene, porque me ama me enseña, porque me ama me corrige, porque me ama me protege, porque me ama me acompaña, no estoy solo. Cuando tienes esa certeza inquebrantable, aprendes a entender lo que es la mirada de un hombre creyente, esto es, con fe, y un hombre no creyente, esto es, sin fe, a merced de las fuerzas del mundo, a merced de las olas, de las tormentas, de injusticias, de dictaduras, de caprichos humanos. No,
Cuando eres creyente, tienes fe, tu vida y la mía la sostienen, la cuidan y la guía Dios. Por eso aprendamos a entender la fe como un poder que lleva una esperanza guardada. Todo va a terminar bien. Todo va a salir bien. No hay por qué preocuparse. Tus angustias son innecesarias. Y como me gusta decir, al final de la vida verás la película de toda tu historia, el último día de tu vida, y te darás cuenta que sufriste sin necesidad, te preocupaste sin necesidad, porque Dios siempre estuvo contigo. La fe nos muestra que ella mueve montañas, que ella realiza imposibles. Y como le dice el arcángel a la Virgen, lo que es imposible para un hombre, que una virgen sea madre, que tenga un hijo siendo una mujer virgen, lo que es imposible en lo humano, es posible para Dios. Y es posible para el hombre si tiene fe en Dios. Hoy no hay más sanaciones, hoy no hay más milagros, porque la fe de los hombres es débil, por más que nos llamemos creyentes. ¿Qué no decir de un mundo donde todo es la racionalidad, el endiosamiento de la racionalidad, de la lógica, del conocimiento personal, de lo empírico, de las sensaciones, el culto a las sensaciones? Sentirme bien, experimentarme bien. Experiencias es lo que te venden hoy ciertos sectores comerciales un poco finos, experiencias. Y hoy no hay cabida para la fe en Dios. Y solo por la fe en Dios lo imposible humanamente se hace posible. Termino diciendo simplemente que la fe, que es un don de Dios, un regalo del cielo, hay que pedirlo todos los días con humildad, con gran paciencia y mucha confianza en que la vamos a recibir. Si sufres por tu hijo, por tu pareja, por tu amiga que no tienen fe, dale gracias a Dios de que tú eres una privilegiada o privilegiado. Y si tienes fe, y ese regalo hay que cultivarlo con esmero, como estos besitos, estas flores que tengo aquí a mi lado, que las cuida mamá y que lo llevan a uno a pensar eso, esa realidad. Cada flor es un regalo de Dios y dan gloria a Dios con la belleza de sus colores. Y tú y yo estamos llamados a dar gloria a Dios con la expresión de nuestra fe. Busca el médico, busca sanar tu cuerpo, busca curar tu psiquismo estresado, angustiado, nervioso, que te ha quitado el sueño, que te genera ansiedad, pero sobre todo busca la sanación más importante, la sanación espiritual, donde solo Dios puede obrar en lo profundo de tu ser. Que el Señor, que rico en misericordia y es todopoderoso, sane tu vida, cuide tu familia y los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.